La última pregunta que vamos a configurar es la de respuesta abierta o ensayo. Para ello vamos a dar clic en agregar una nueva pregunta y vamos a buscar la pregunta de ensayo. Vamos a dar clic en agregar y vamos a esperar a que cargue el formulario. Bien, algunos datos ya los tenemos conocidos, como es el nombre de la pregunta, que le vamos a llamar que es de la unidad 1. El enunciado de la pregunta, aquí es lo que le vamos a solicitar al estudiante que escriba. Aquí en este caso vamos a hacer un ejemplo de una tabla. Ahorita vamos a ver más adelante cómo. Aquí completa la siguiente tabla. Obviamente esta tabla tiene que ver con algún tema que vimos dentro de nuestro curso. En puntuación por defecto es conveniente que las preguntas de opción abierta pues tengan un peso a lo mejor un poco más elevado que las de pregunta cerrada. Entonces aquí vamos a colocar quizá un 2. Aunque esto, les reitero, es opcional. Después, como retroalimentación general, pues como habíamos visto ya anteriormente, esta puede ser aquella que le queramos decir para reforzar el aprendizaje. En nuestro caso vamos a colocar texto de relleno momentáneamente. Aquí vienen otras opciones que tienen que ver, tienen mucha relación con el tipo de pregunta. Ahorita no vamos a concentrarnos en cada una de las opciones. Vamos a dejar configurado esta pregunta para que sea lo más precisa posible. En formato de la respuesta significa qué tipo de editor de texto le vamos a dar al estudiante. Un editor de HTML o le podemos dar un texto sin formato. Ahorita únicamente concentrémonos. En editor HTML le damos la opción de que él escriba todo esto. O texto sin formato le va a aparecer únicamente un recuadro para introducir texto plano. Texto plano se hace referencia a aquel que no tiene ningún formato o no se le puede dar formato. En nuestro caso vamos a dejar editor HTML. Después requerir texto. Aquí en este caso sí se requiere que el estudiante introduzca texto. Luego tamaño de la caja de entrada. Esto se refiere a qué tamaño va a tener nuestro editor de texto. Aquí, por ejemplo, a esto se refiere al tamaño. Estos serían aproximadamente 5 líneas, 10 líneas serían así. Entonces aquí, con base a ese tamaño, nosotros podemos especificar el número de líneas. Yo de manera personal les recomiendo que dejen aproximadamente 10 líneas. Luego, permitir archivos adjuntos. Esto es, recuerden que en la tarea, por ejemplo, al estudiante le aparece un recuadro donde puede subir archivos adjuntos, pues un examen también nos permite que el estudiante nos envíe algún archivo adjunto y nosotros poder evaluarlo posteriormente. En nuestro caso no vamos a requerir ningún archivo adjunto, por lo tanto estas dos opciones las vamos a dejar tal cual. Una cosa bastante interesante es que le podemos dar una plantilla de respuesta. Recuerdan hace un momento que le dijimos al estudiante completa la siguiente tabla. Aquí yo en mi procesador de texto de Word he creado esta tabla que bueno, es únicamente a modo de ejemplo, donde las celdas vacías serían lo que el alumno tendría que complementar. Entonces aquí voy a seleccionar toda mi tabla, la voy a copiar y la voy a pegar en este espacio. De tal manera que esto le va a aparecer al estudiante. Ya le estoy dando una plantilla para que el estudiante conteste. Finalmente, la información para el evaluador. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, nosotros somos los únicos docentes de nuestro propio curso. Sin embargo, se puede dar la situación en la que varios docentes estén trabajando en la misma asignatura o incluso haya docentes que su única función sea evaluar, es decir, que no pueden editar el contenido, pero sí pueden tener funciones de docente como evaluar, dar retroalimentaciones, entre otras cosas. Entonces, en dado caso de que nuestra asignatura o nuestra aula virtual cuente con uno o más docentes, es conveniente dar cierta información a los docentes de cómo calificar esta pregunta en específico. Una opción sería pegar nuevamente la tabla aquí con control B y colocar las respuestas correctas. Aquí respuesta correcta 1. Bueno, obviamente esto sería sustituido por la respuesta que nosotros consideramos pertinente o la que sea pertinente para la pregunta dada. Entonces, de esta manera, de acuerdo a lo que el alumno conteste, el docente tiene una referencia
Si nosotros somos los mismos que calificamos, pues bueno, esto no tiene sentido, ya que nosotros sabríamos la respuesta, o incluso también nos podría servir a nosotros mismos para calificar más rápidamente. Vamos a dar clic en guardar cambios y continuar editando para ver los cambios que han surgido hasta el momento. Aquí vamos otra vez a la parte de abajo y vista previa. Aquí observa cómo se le muestra el editor de texto. Esto es porque en esta opción, aquí seleccionamos editor HTML. Si hubiéramos seleccionado otro editor como por ejemplo texto sin formato, en primera no hubiéramos podido darle una tabla. Vamos aquí a abrir. No habríamos podido darle una tabla ya que esto estaría sin un formato. Entonces por eso es mejor seleccionar la opción de editor HTML. El tamaño que corresponde a las 10 líneas. Y luego aquí lo que habíamos colocado, que es nuestra plantilla de respuesta. Esta plantilla que nosotros escribimos aquí es esta que nosotros podemos apreciar acá. Ahora vamos a imaginar que el alumno aquí ya contestó su contenido, enviar y terminar. Esta es la retroalimentación general. Esta es la pregunta ya contestada del estudiante. Y cuando nosotros veamos esto, aquí no nos lo permite visualizar, pero el docente verá aquí un segundo recuadro que sería el de información para el evaluador. Entonces, de esta manera, calificar cada una de estas respuestas con base a lo que el docente principal o el docente que haya configurado la pregunta haya indicado. Finalmente vamos a dar clic en guardar cambios. Y ya con esto hemos concluido las 4 preguntas básicas y de uso frecuente que podemos configurar dentro de Moodle. Ahora yo les hago la invitación para que ustedes vayan investigando cada una de estas opciones. Las preguntas son similares. A lo mejor las más complejas son estas primeras, que tienen que ver con algunas configuraciones un poco más avanzadas. Sin embargo, estas otras de acá tienen una función muy similar o una configuración muy similar a lo que hemos venido trabajando. En este último video, bueno, en el siguiente, que viene en la siguiente diapositiva, vamos a aprender a configurar preguntas desde un formato GIFT. Esta configuración nos permite crear preguntas e importarlas de una manera mucho más rápida, y lo mejor de todo es que nos permite crearlas aunque no tengamos una conexión a internet. Las podemos hacer incluso con un bloc de notas, que todas las computadoras, aquí si nosotros buscamos aquí bloc de notas, desde un bloc de notas como este podemos crear las preguntas en formato GIF que vamos a ver en el siguiente video. Continúa.